va por Toro. Por dentro de la zona de... Vaya por Dios. Bueno. Vaya. Va por Toro, efectivamente. Si ustedes se fijan, hay un salto. ¿Por qué por Toro? Bueno, estamos hablando de 1546. No hace un siglo todavía de los enfrentamientos entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Quiero pensar que ustedes saben que Zamora apoyaba a la Beltraneja y Toro, los nobles de Toro, apoyaban a Isabel la Católica. Quiero pensar que es por eso, probablemente por eso se desarrolló más. En cualquier caso, estos son los caminos más importantes. Observen una cosa, no estamos hablando de caminos jacobeos, estamos hablando de caminos importantes. El camino jacobeo del camino francés que pasa por Somport no está. No existe, no debía ser un camino muy importante. Por supuesto, tampoco están los caminos importantes de Cádiz, de la zona de Cádiz. ¿De acuerdo? Cádiz se conoce que es una zona subdesarrollada. Probablemente la zona de Somport hay pintada como unos soldados y eso. Es posible que hubiera algún tipo de enfrentamiento. Aquello, recuérdense que era una zona típica de gente que vivía a Francia, que venía a España, etcétera, etcétera. Bien, hemos terminado con esto. También se cita la Vía de la Plata. El padre Mariana, en su Historia General de España de 1601, recién empezado el siglo XVII, hay una frase muy significativa. Cuando habla de Santiago de Compostela y de los peregrinos que allí van, dice que la mayoría viene de tierra de moros. Esto es muy importante. Si a principios del siglo XVII, recordemos que está fresquito todavía, bueno, y tan fresquito, está en carne viva, el asunto de Lutero. En Europa falta poco para la guerra de los 30 años. Que es la que divide básicamente Europa. Dice que la mayoría de la gente que llega a Santiago de Compostela proviene de la tierra de moros, intuimos que decimos Andalucía. Y hubo un tiempo, no sé si en la actualidad se podía ver, si ustedes iban al Museo de las Peregrinaciones de Santiago y veían la colección de monedas que llegaban allí, se juntaban monedas de todo el mundo, la mayoría de las monedas venían del sur. Curiosamente, eran las monedas que se acuñaban los árabes, que acuñaban el Imperio Andaluz, en Andaluz, los taifas, etcétera, etcétera. Es muy curioso. Bien, ¿qué más? En 1622, también siglo XVII, Gonzalo de Illescas habla en general de los peregrinos, es una cosa general que él hace, un tratado general, y él habla de la Vía de la Plata como antiguo camino de romanos, hoy de peregrinos. Hoy estamos hablando del siglo XVII, el siglo XVII todavía no era el Jacobeo 93, ¿de acuerdo? O sea que ya entonces iban peregrinos. También está citado en este libro Ángel de Apray. Ángel de Apray probablemente, no sé si les sonará a ustedes. El problema de Ángel de Apray es el mismo que tuvo Murillo, que vivió junto a un tío que deslumbraba. Él podía haber deslumbrado, pero como deslumbraba el otro y encima era amigo, no podía, como Murillo y Velázquez, un estilo. Este hombre era profesor en la Universidad de Salamanca, al lado de Unamuno, eran amigos, los dos eran vascos, los dos se sentían muy españoles. Bueno, pues este hombre no lo destacó. En ese discurso de la inauguración del año académico de 1945, también antes del Jacobeo 93, habla Salamanca, Camino de Oriente. Este título, él habla en principio, en la exposición que hace, dice que aquello es muy interesante, esto que dice, este libro es muy interesante. Por supuesto, menciona ligeramente de pasada los caminos que pasan por Salamanca, los caminos jacobeos, pero él habla más de camino. Él habla que, bueno, igual que en el camino francés, entraba el románico, por aquí entraba un arte que podía considerarse los últimos vestigios del arte bizantino. Y debe ser así, de hecho hay ilustraciones que lo corroboran. Entraría evidentemente por la Vía de la Plata, igual que entró el cristianismo. Entonces, aquí, por ejemplo, esto lo pueden encontrar ustedes en cualquier libro de historia del arte de español. La catedral sobre todo la de Zamora, pero también la antigua catedral de la Torre del Gallo de la Catedral Vieja de Salamanca, y un poco la de Plasencia, y un poco la Catedral de Toro, tienen, digamos, unos cimborrios, unas linternas, lo que hay encima del crucero, que tienen unas características especiales, que tienen unas características de influencia, si no bizantina, porque el Imperio bizantino ya ha decaído bastante, pero sí que bebe ahí. Entonces, evidentemente, había una comunicación, y él habla de que eso tenía que ser a través de un camino que venía desde el sur, que utilizaban también, que él hace referencia, que utilizaban los peregrinos, y que pasaban por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es evidente, está estudiado. Y por último, ya lo hemos mencionado que los romanos llamaban a la Vía de la Plata Itera Bemerita Asturica, eso en latín el camino que va de Mérida a Asturias, a Astorga. Es evidente que eso lo decían los romanos. Eso es mentira. Lo escucharán ustedes
en multitud de libros. Si hacen la Vía de la Plata se lo escucharán. El camino de los romanos le llamaban Itinerarium Medica Asturica. No. Me explico. ¿Cuándo empieza esto? ¿Por qué empieza esto? Bien, volvemos a la Universidad de Salamanca y a sus profesores. Ahí tienen ustedes a un profesor que hasta la fecha ha hecho el mejor escrito, el mejor tratado de la Vía de la Plata que hay, que fue su tesis doctoral, José Manuel Roldán Hervás. Este profesor, en los años 70, hace su tesis doctoral. Está recién licenciado. ¿Y de qué la hace? De la Vía de la Plata. Ole. Entonces, este hombre que está en Salamanca empieza a hacer trabajo de campo. Estamos hablando de principios de los años 70. Bueno, él la presenta en los años 71, creo que recordar. Las tesis doctorales son 5 y se empiezan a preparar 5 años antes. Pronto este de Salamanca para arriba, empieza Astorga, empieza tal. Además, él le llama desde Astorga a Mérida. O sea, él empieza desde arriba, Salamanca, de Astorga, Zamora, Salamanca, después continúa por Cañón de Montemayor, Cáceres. Parece ser, no está escrito en ningún sitio, pero parece ser que este hombre, y realmente parece ser, la gente que lo ha comentado no lo ha escrito, pero van por los tiros. Cuando llega a Mérida ya está hasta las narices de recorrer camino. Además que por debajo de Mérida ya le queda muy lejos, desde Salamanca. Pero la tesis ya la tiene. Y buena tesis, ¿eh? Esta tesis actualmente, esa tesis, observen cómo se llama. Observen cómo se llama la tesis. Iter Emerita Asturica. Iter Emerita Asturica es el nombre de una tesis, no es el nombre de un camino, es el nombre de una tesis, el Camino de la Plata. Bien, este hombre cuando llega a Mérida ya tiene material suficiente para hacer defender su tesis y lo expone y lo publica. Y es un buen trabajo, un magnífico trabajo desde el punto de vista romano, desde el punto de vista de los romanos, miliarios, calzada, statumen, todo eso. No habla de peregrinaciones, ¿de acuerdo? Bien. Este hombre, para hacer su tesis, aparte de recorrerla, se basa básicamente en dos escritos de la antigüedad, que uno está copiado del otro. Uno es el Itinerario Antonino y otro es el Anónimo de Rávena. El Itinerario Antonino no ha llegado a nosotros como una escritura romana. Alguien en la época de los romanos se dedicó a ver lo que hizo Villuga, a apuntar los sitios por donde pasaban los caminos. Una persona de Rávena hizo lo mismo, lo copió básicamente, y en la Edad Media se fue copiando. Lo que nos ha llegado a nosotros básicamente es eso y poco más. Pero eso es de la Edad Media, es una transcripción de la Edad Media. ¿Y qué dice esto? Y esto lo pone Roldán Hervás en su tesis, ¿de acuerdo? Bueno, pues había una vía romana que era la vía 24. Esta vía romana 24, según todo el Itinerario Antonino y el Anónimo de Rávena, parece ser que iba, en principio, desde Mérida hasta Zamora. Esto tiene mucha importancia, porque en Mérida se encuentra el miliario número 0. Claro, los emeritenses dicen, aquí empieza la Vía de la Plata, tenemos nosotros el miliario 0, ya está, o Mérida es el origen de la Vía de la Plata. No, es el origen de la Vía 24, porque después hay otra vía, que es la Vía 26, que la Vía 26 iba desde Astorga, atravesaba todo lo que conocemos actualmente, y se unía en Zamora con la Vía 24, y desde aquí partía una calzada que iba hacia Zaragoza, Nosotros no lo vamos a estudiar, pero es así, está descrito así. Bueno, este hombre evidentemente dice en su tesis que esto era, quiten ustedes el ramal de Zaragoza, y bueno, dice que eso era considerado, quédense con estas palabras, era considerado una unidad, aunque eran dos calzadas. Bueno, yo estoy de acuerdo, había dos calzadas, se describen los sitios por donde pasa, pero él cómo sabe que era considerado, se lo transmitió algún romano de la época. Entonces, bueno, es su opinión, era considerado, pero bueno, no deja de ser una opinión, por supuesto relevante, porque es de un historiador, un doctor en historia, etcétera, etcétera, pero es su opinión. Pero es que también hay una vía 9, que desde Hispalí va a Itálica, también, y hay una vía 23 que va de Itálica a Emerita Augusta. ¿Eso no era considerado? Podría ser también considerado. Calzadas romanas igual que las demás, lo mismo. Entonces, eso de era considerado. Entonces, bueno, aquí se queda la opinión de unos contra la opinión de otros. Es así de simple. Hasta que en el año 1985
en un pueblecito de Zamora, un pueblecito de la comarca de La Polvorosa. Este pueblecito actualmente está a 5 kilómetros al oeste de Santovenia del Esla. Hemos dicho que una parte del camino, actualmente, si ustedes hacen la Vía de la Plata, si la hacen por Astorga, sale de parte de Granja de Moruela y se une a Astorga. No es la variante que va a Sanabria, es la variante que va a Astorga. Cuando uno pasa por Santovenia, pues este pueblecito está 5 kilómetros al oeste. Este pueblecito, la comarca de La Polvorosa, toma su nombre de un miliario, Miles. ¿De acuerdo? En este pueblo se encontró un miliario romano. Un miliario de la Vía de la Plata que estaba en su sitio, porque hay un problema con los miliarios de la Vía de la Plata, que se cambiaron mucho, se quitaron. Si ustedes hacen la Vía de la Plata y se meten un poco en las granjas y en los cortijos, verán atrocidades con los miliarios, de verdad. Es increíble cómo se permite eso. Se encuentra este miliario, ese no, ese es una copia. El verdadero se lo quisieron llevar a Madrid y lo rompieron. Esa es una copia. Pero bueno, básicamente, y ese miliario estaba en su sitio, el miliario de Miles. ¿Y este miliario qué tiene de particular? Observen esa inscripción. Es el miliario que se hizo en tiempos de Nerón. Ahí pone un número romano, que yo no entiendo mucho el número romano, pero que son 259 millas romanas. 259 millas romanas, ¿eso cuánto es? ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde cuenta las millas romanas esas? Pues eso sería muy importante para establecer el principio de la Vía de la Plata. Vamos a ver desde dónde son las 383. 383 viene a ser en línea recta, correspondiente. O sea, perdón, es la transformación en kilómetros de la milla romana. La calzada ha variado. Pongan ustedes que puede ser en torno a unos 400 o 390 y algo kilómetros, ¿de acuerdo? Dependiendo del trazado. ¿Y a dónde hay 383 kilómetros desde Miles? Pues cogemos un compás y lo medimos. Y sorpresa, desde Mérida. ¿Qué ocurre? Pues que los que no estábamos de acuerdo con que era considerada una unidad, pues tenemos que agachar la cabeza y es considerada una unidad. Entonces, ¿qué ocurre? La calzada romana parece ser que era considerada como una unidad desde Mérida, porque ese miliario lo atestigua y estaba en su sitio. Son muchas coincidencias, aquí tenemos que callarnos. Podemos pensar que esto es una artificiosidad y queda la calzada romana ahí, está dividida en vías y por mucho que se considere una unidad, pues tampoco tiene mayor relevancia. Hombre, a lo mejor a nivel histórico, de datos historiográficos, no, pero a nivel jacobeo, verán ustedes, cuando ustedes salen de Roncesvalles, pone ahí un cartel de 790 kilómetros. 790 kilómetros. La carretera que sale de Roncesvalles es la Nacional 135. La que llega a Santiago es la Nacional 634. En medio están todas las carreteras locales y comarcales y autonómicas que ustedes quieran. Pero el Camino de Santiago es considerado una unidad. Nos tenemos que callar. Parece ser que la Vía de la Plata, en lo que se refiere a calzada romana, se consideraba a Mérida una unidad, o al menos así lo parece. ¿Qué ocurre? Bueno, frente a esto han salido numerosos estudios. ¿Qué podemos concluir? ¿La Vía de la Plata es un camino de Santiago? Por todo lo que hemos visto de Gonzalo de Illescas, es un camino que los peregrinos, antigua calzada romana y más cosas que vamos a ver. Calzada romana, actualmente vía de peregrinos, Ángel de Apray, etcétera, etcétera. Vamos a ver más cosas, pero yo ya les digo que podemos considerar que sí. Y ahora, ¿es Sevilla el inicio de la Vía de la Plata? Hombre, parece ser que es Mérida. Evidentemente, hoy sin duda es Sevilla. Hoy todo el mundo que quiera hacer la Vía de la Plata completa empieza en Sevilla. Hoy es Sevilla, pero históricamente es Sevilla. Vamos a ver trabajos, que también los hay. Ahí tenemos un trabajo de Diego Muñoz, publicado en la revista Nuevo Miliario, buenísimo, buenísimo. Él habla de que el camino, ahí tienen ustedes, precisamente en la portada del Nuevo Miliario, tienen ustedes un ramal que pone Camino de la Plata, y es la provincia de Sevilla. Tú lo conoces bien, Antonio, porque estaba en tu exposición sobre la franja morisca. Realmente parece que por Sevilla pasaba, ¿de acuerdo? Pero Diego Muñoz dice otras muchas cosas. Hemos visto antes un camino que pasaba por Algeciras, Tarifa, Bolonia. Ese camino cruza la Sierra de la Plata y pasa al lado de la dársena de la Plata, a la altura de Zara de los Atunes. El topónimo Plata existe mucho en Cádiz.
Entonces este camino podría ser, en Cádiz evidentemente hay Caminos de la Plata, aquí pone Camino de la Plata, Cádiz también hay referencia de la Plata. Hay un trabajo muy bueno sobre el Centro de Estudios Históricos de Jerez de la Frontera. Jesús Caballero Rajel, un historiador. Este hombre, si ustedes leen el trabajo, yo se lo recomiendo. Resulta que había una calzada romana que venía del sur, que pasaba por Jerez y entraba por un barrio que se llama de la Plata. Toma ya. Y después iba a un antiguo poblado que se llamaba el Poblado de la Plata. Actualmente creo que se corresponde con Gibalbín, de esas antenas que están cerca del Cuervo, pues parece que se corresponde. Ya hay mucha plata. Entonces acaba de pensar, ¿la calzada Vía Augusta era también de la Plata? Probablemente había dos calzadas, una sería la Vía Augusta y otra sería la Vía de la Plata, que aquí habla de la Vía de la Plata gaditana. Bien, más cosas. Esto es un trabajo que después haremos más detalladamente. Aquí en este trabajo, que es un trabajo que no tiene nada que ver con el Camino de Santiago, pero es un trabajo que hemos encontrado fácilmente en Cádiz, está publicado, y es sobre una serie de personas que se fueron a hacer el Camino de Santiago y levantaron unos testamentos y unos registros. Después hablaremos detalladamente, pero de Cádiz hay gente registrada que iba a Santiago de Compostela. ¿De acuerdo? Lo veremos más pormenorizadamente. Y esto es una chorrada, porque esto no es científico, pero ustedes van y a Santiago, esto está comprado en un azulejo que venden en Santiago de Compostela de las muchas tiendas que hay. Y pone Vía de la Plata, miren ustedes dónde empieza, la Vía de la Plata. Entonces, yo no digo que sea así, pero ese viernes de la Plata, ¿y por qué no Cádiz? ¿Y por qué no Cádiz? También hay toponismos de la Plata y reúne todos los requisitos. Entonces, si vemos lo anterior, bueno, pues tenemos una vía que es Vía Augusta, que era la calzada más importante y que partiendo desde Cádiz, bueno, pues llegaba hasta Sevilla. Podría ser Vía de la Plata. No digo ni que sí ni que no. Elaboren ustedes su propia opinión y bueno, pues pueden ser. También tiene Submansio, tiene hasta Regia, Ujía, Oripo, Hispalis. Curiosamente en Sevilla, ya hemos dicho por dónde entraban los caminos. Lo que era la calzada romana rodeaba Sevilla, no llegaba a entrar. Pero el peregrino que venía, sí, por el barrio de la Plata actualmente, cruzaba Godaira, barrio de la Plata, y por la Torre de la Plata. Bien. Bueno, los enfrentamientos que cuando nosotros, la gente del sur, hemos reivindicado, sobre todo en la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago, hemos reivindicado la Vía de la Plata, siempre nos... Bueno, ¿y cuántos peregrinos hay registrados en la Vía de la Plata? Ese es nuestro punto débil. ¿Cuántos peregrinos hay registrados en la Vía de la Plata? Pues hay dos. Es que ocurre una cosa. A finales de la Edad Media, España empezaba a ser una gran potencia. ¿Qué ocurre? Que todo el que entra por Francia, ¿usted quién es? Usted tiene que ir por aquí, y no se puede mover. Hay un edicto, me parece que es del rey Alfonso VI, que les dice que los peregrinos que entran en Francia, los que dicen que van a peregrinar, tienen que seguir un itinerario y no se pueden salir de ahí. Con lo cual, en la Edad Media ya se está marcando el camino. ¿Qué ocurre? La gente que viene del sur no se registra, porque ya no hay ni moros. Ya prácticamente es que no hay ni moros. Entonces, ¿por qué lo va a registrar? Lo que no se registra no existe. Y eso lo sabemos ahora con la informática. Pues vamos con los peregrinos registrados. Uno se llama Bartolomé de Villalba y Estany, que escribió un libro de viajes, llama El peregrino curioso y grandeza de España. Este personaje es un monje benedictino del Levante, pero este hombre lo que hace es, editó una obra de varios tomos, una obra importante. Lo que ocurre es que más de la mitad de los tomos se han perdido. Quedan muy pocos. Este peregrino, cuando ya está por Extremadura, dice, hombre, pues ya que estoy viajando voy a peregrinar. Pero realmente no se puede considerar que sea un peregrino, porque después cuando vuelve hace un tour, hace un auténtico tour. Realmente no se puede considerar que es un peregrino, aunque él dice que sí, que es un peregrino. Y por supuesto, el héroe nacional de la Vía de la Plata, Bernardo de Alderete, del diario que hizo a Santiago en el siglo XVII. Bernardo de Alderete, que se le toma como el santo patrono de la Vía de la Plata, que no fue santo, siempre fue un clérigo que ejerció en Córdoba, había nacido en Málaga, en la costa. Y bueno, este hombre hace un itinerario un poquito sui generis, un poquito de aquella manera. Él estaba en Córdoba y dice, voy a Santiago. Pero viene a Marchena desde Córdoba para ir a Santiago. Sí, es que por lo visto tenía, en algún congreso he escuchado a un historiador, el presidente de la Asociación de Córdoba, decir, es que tenía motivos para ir. Bueno, sí, tenía motivos para ir, pero joder, para ir a Santiago, pues ves que tenía que ir. Bueno, vale, de acuerdo.
Pero es que cuando él llega a Marchena, soluciona los problemas que había en Marchena y en Carmona, y empieza a ir al norte, no viene a Sevilla, sino que empieza a subir en línea recta. Entonces va por Alcolea, viene del Río, va por una serie por Alaní, se sale del camino que va de Córdoba a Mérida, que es el camino supuestamente mozárabe, por allí pasa cerca de la comarca de La Serena, pasa por Villanueva de la Serena, que el camino de Santiago no pasa por Villanueva de la Serena, y sigue subiendo. Él busca Guadalupe, o sea, la Vía de la Plata, él va paralelo a la Vía de la Plata, observen ustedes, va paralelo a la Vía de la Plata, hasta que llega allí un pico, Guadalupe, y aquí dice, ya hemos visto lo que queríamos ver, ¿ahora qué hago? Ahora me voy para Trujillo, y en Trujillo empieza a subir, no va a Cáceres, va a Trujillo, que en Trujillo pues, tampoco pasa en un principio el Camino de Santiago. Hay gente ya que lo reivindica este camino, ¿de acuerdo? Dice que este es el verdadero Camino de Santiago meridional. Y se une a lo que es la Vía de la Plata a partir de Plasencia. Entonces, reclamar a Bernardo de Alderete como unos peregrinos que recorren la Vía de la Plata, hombre, sí, parte la recorrió, pero hombre, vale, de acuerdo. Ya a partir de Plasencia hace el camino tradicional, hace el camino por Pueblo de Sanabria, curiosamente, ya lo veremos, hace las dos variantes que hay en la zona de Berín y Laza, y llega a Santiago. Después hace, por supuesto, el camino de vuelta. A nosotros nos interesa el camino de ida. El camino de vuelta viene por Ávila y por todos esos pueblos. Bien. Este es el libro que le hablaba antes. Este libro es un libro simplemente de la Sociedad del Puerto de Santa María, en realidad de toda la bahía de Cádiz, a finales de la Edad Media a través de sus testamentos. Una historiadora de la Universidad de Cádiz que ha estudiado testamentos, se ha metido en el registro de protocolos y ha estudiado todos los testamentos. Y se ha encontrado todas estas mujeres que en esa época hacían o bien un testamento por si le pasaba algo en el camino, peregrinaban, el motivo era que vivan peregrinando a Santiago de Compostela. Hacían testamento por si les pasaba algo, o bien hacían un poder que el marido les daba porque ellas no podían ir solas, tenían que tener la autorización del marido, que también está en el ámbito registral de los notarios, con lo cual perfectamente, ¿que ya nos tenemos que ir? Con lo cual está perfectamente, pero está registrado. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo durante el tiempo que estuve en la Asociación de Sevilla, yo busqué, porque me lo exigían, porque era la manera que tenían, digamos, los que estaban a favor de decir que el camino francés era el único camino de Santiago. La única manera que yo tenía era buscando registros de personal que hubiera, y lo estuve buscando, estuve en el Palacio de Obispado, estuve en la Biblioteca Colombina, yo no encontré registros de Santiago, de ningún peregrino, hombre, ahora sí, pero peregrinos que a partir de antes de 1900 fueran a Santiago, un registro, yo no lo encontré, sinceramente yo no lo encontré y me esforcé. Y curiosamente voy a Cádiz y sin buscarlo me aparece este registro. Resulta que en Cádiz sí hay registro de gente que fue a Santiago. No solo eso. Esta noticia apareció en el diario de Cádiz. Apareció ahora unos 5 años o cosas así. Esta noticia se apoya, porque el diario de Cádiz no es precisamente la investigación y ciencia, se apoya un artículo de un periódico con su tal, pero yo particularmente busqué el trabajo y lo encontré, está en internet, no es difícil. Y observen lo que dice. Esto es a raíz de unas excavaciones que se hicieron para restaurar la ermita de Santa Clara a la salida del puerto de Santa María. Qué poco veo. Asimismo destacan unas conchas que simbolizan el camino de Santiago y que hacen reafirmar a juicio de la arqueóloga que la ermita de Santa Clara tuvo un papel destacado en la ruta jacobea que hacían los peregrinos desde Cádiz hasta la catedral compostelana. Resulta que en Cádiz hay vestigios de peregrinaciones. Es increíble. Pues así, Sevilla con todo lo que no es, en Cádiz, que nunca tuvo una profunda regambre jacobea, pues yo la puedo decir, pues parece ser que sí hay registros. Hay más. El camino de Galicia. Hay una cosa importante. Cuando vamos por Sanabria, la Vía de la Plata originaria, una vez que nos desviamos por Granja de Moreruela y entramos en Galicia, eso ya no es calzada romana. Eso no es calzada romana. Y sin embargo, los gallegos le dicen Vía da Prata. Vía da Prata, Vía de la Plata en gallego. ¿Esto por qué? Si ustedes se fijan, ahí lo tienen en rosa. Bien, Vía de la Plata. Ven que hay una variante a la derecha y una variante a la izquierda. Bien, Vía da Prata. Era fácil que cuando un peregrino llegara a Santiago o se encontrara, le preguntaran, ¿por dónde vienes? Y él dijera, por la Vía de la Plata.
Y eso se ha quedado no solo al itinerario que hizo desde el sur, sino al itinerario que hay en Galicia. Esa zona en Galicia se llama Vía, ese camino se llama Vía da Prata. Si usted se fija, hay dos variantes, y le vuelvo a decir, hay dos variantes por motivos políticos. En ambas las dos, hay registro de peregrinos. Pero probablemente la más frecuentada es, digamos, la de la derecha. La de la derecha, por una razón muy simple. Estamos hablando de la edad, finales de la Edad Media, Edad Moderna, siglo XVII y siglo XVIII, si ustedes quieren. La zona de Berín, Sinzo y Allariz va por ciudades grandes. Es más larga, pero hay por ciudades grandes. La zona de Laza, Vilar de Barrio y Xunquera de Ambía son ciudades de pequeñas, y además las meigas estaban por allí, la leyenda de meigas, y lo que es peor, de hombres lobo. Actualmente hay leyendas de hombres lobo allí. Eso ahora sabemos que es mentira, pero en la Edad Media, yo creo que por ahí no pasaría. Hay vestigios de peregrinos, ya les digo que hay vestigios. Yo pienso que el camino principal sería, hay por ahí rumores de que el camino de Laza, Vilar de Barrio y Xunquera de Ambía, como de costumbre, hay motivos políticos, motivos económicos para que el camino vaya por allí. Pero realmente en la mayoría del sitio lo que está asentado es que iba por Berín, Sinzo de Limia y Allariz. Actualmente se puede ir por los dos. Bueno, pues con esto lo que es la Vía de la Plata está zanjado, y vamos a terminar con la tercera parte, que simplemente creo que es la más ilustrativa y no es tan densa como esta. Vamos a hablar de las cosas que tiene la Vía de la Plata. Vamos a establecer un paralelismo con el camino francés, de modo que si ustedes conocen el camino francés, probablemente les sea más fácil llegar a lo que estamos hablando. Liberadores del camino. Ustedes saben perfectamente que la leyenda cuenta, que no es cierto, que Carlomagno libera el camino francés porque el apóstol se le presenta en sueños, etcétera, 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 y llega, no solo libera el camino francés, libera España de los moros, según el cuarto libro del Códice Calixtino, que no me estoy yendo, Códice Calixtino. Bien, pues la Vía de la Plata también tiene su liberador. La diferencia es que este no es legendario, este es real, y antes hemos hablado de él, es San Fernando. El otro me ha llamado la atención porque yo no conocía la noticia esa de que querían quitar a San Fernando. San Fernando es el único rey de la Edad Media al que no se le conoce amante, y trataba a todos con corrección, según los escritos. O sea, que hagan esto es que de verdad. Curiosamente, ese registro de San Fernando está en un papiro compostelano que actualmente está en la Catedral de Sevilla. Pero San Fernando sí existió y fue santo. Y San Fernando, cuando llegó a Sevilla y tomó Sevilla, dejó... Lo que él escribe es que dejamos que se vivan los musulmanes, pero que pierdan esa horrible costumbre de lavarse todos los días. ¿Tenemos referencias calixtinas en la Vía de la Plata? Algo. Ese es el Códice Calixtino, el que le he dicho, el libro cuarto, el Pseudo-Turpin. Bueno, el Códice Calixtino, ¿qué? ¿Que ya nos vamos? Bueno, va muy rápido. El Códice Calixtino habla de tres ciudades importantes, de tres ciudades españolas que Carlomagno no puede conquistar cuando libera España, que es mentira, porque es una leyenda. De ellas, una no se conoce y las otras dos están en la Vía de la Plata. Una es Caparra, Carlomagno no es capaz de conquistar Caparra, y otra es Valverde de Lucerna. Valverde de Lucerna cuenta la leyenda que está debajo de la laguna de Sanabria, está en la Vía de la Plata. ¿Qué ocurre? Que por castigo divino, por no acoger a dos peregrinos, tenemos la primera leyenda de peregrinos de la Vía de la Plata, pues empezó a llover y el Señor lo castigó por no acogerlos, por no acoger a los peregrinos. ¿Qué construcciones raras tenemos en el camino francés que sean famosas? Por ejemplo, no sé si conocerán eso. Eso es Eunate, está en el camino aragonés. Una iglesia redonda, la leche. ¿Dónde hay cosas de esas redondas? Hay un montón. Pero vamos, perdón. En Salamanca tenemos una iglesia redonda y el camino pasa por aquel lado de la iglesia. O sea, cuando uno va andando puede tocar la iglesia. Es la iglesia de San Marcos y está dentro del recinto del casco histórico en San. De hecho, había una puerta por donde el peregrino salía. La iglesia de San Marcos es redonda. También dicen que es templaria. Bien. Imágenes de Santiago famosas en el camino francés. Probablemente la más famosa sea el Belfast, el negro en vascuence. Y bueno, está en Puente de la Reina. Se decía el negro porque estaba lleno de hollín, hace unos años lo han restaurado, ya no está tan negro, me estilo al gran poder. Bueno, pues es probablemente la más famosa. Bien, en la Vía de la Plata tenemos no la más famosa, la más antigua imagen, la más antigua representación de Santiago como peregrino. Y está en Santa Marta de Tera, 30 metros del Camino de Santiago, de la Vía de la Plata, entera, en la ribera del Tera.
Tenemos también, son famosos los puentes del Camino de Santiago, Puente La Reina, ¡oh, la linda puente, el puente del Chori! Bueno, pues aquí también tenemos algún puente que merece la cosa. Ahí tiene usted el puente más largo del Imperio Romano, por el que iba la calzada romana, el puente de Mérida. No estoy hablando del puente de la Hispania Romana. El puente más largo del Imperio Romano. El Imperio Romano llegaba prácticamente hasta los Urales. Bueno, pues el más grande resultaba que era el de Mérida. También tiene su mérito, ¿no? Más puentes. Ese es el puente sobre el río Órbigo. No sé si ustedes conocen la historia de Suero de Quiñones, un caballero que rompe 300 lanzas en el puente contra aquellos en plan quijotesco que no reconozcan que su señora es la más guapa, la más bella, etcétera, etcétera. El que no está de acuerdo tiene que batirse en duelo. Puente sobre el río Órbigo, puente medieval. Pues también tenemos nosotros un puente, no tenemos un caballero como Suero de Quiñones, pero sí tenemos un puente romano, que es el puente sobre el río Órbigo, el puente de la Bizana. Pertenecía a la Cañada. La vía de la Plata por el norte se corresponde con la antigua Cañada de la Mesta llamada Cañada de la Bizana. Bien. Más puentes. Este es probablemente el puente más famoso de la vía de la Plata en lo que se refiere a leyendas de peregrinos. Esto está en un sitio que se llama Río Negro del Puente. El puente no es ese, el puente son las ruinas que hay al lado. Si quiere corto, yo todavía me quedan 5 minutos, vamos. Río Negro del Puente, en plena variante sanabresa, por la región de la Carballeda, en Zamora. La leyenda cuenta que unos peregrinos en una noche terrible intentaron cruzar el río Negro que es ese, pero aquello venía con muchísima agua, en una plegaria, los peregrinos que iban a Santiago, Virgencita mía, sálvanos, y si nosotros nos salvamos, te hacemos aquí una capilla y te hacemos lo que tú quieras. Y la Virgen lo salvó. Como todo ocurrió en un carballo, una zona de carballo, una planta gallega, el nombre que se le da en Galicia a una planta, no me acuerdo a cuál, pues los peregrinos se salvaron. Y no solo construyeron la iglesia de la Virgen de la Carballeda, esa, que fundaron, que hicieron la ermita, la iglesia, pero no solo eso, fundaron una cofradía, la famosa cofradía de los falifos, o de los farapos. Esta cofradía, que es una de las más antiguas, todavía permanece con las reglas del siglo XVI. Y el último artículo de la regla establece que es obligación de la cofradía ayudar a todos los peregrinos que vayan en peregrinación a Santiago. Del siglo XVI, un poquito antes del Chacobano 23. Ahí ven ustedes a ese personaje vestido de peregrino. Eso es el albergue de peregrinos de Río Negro del Puente, propiedad de la hermandad, de la cofradía de los Falipos, de la Virgen de la Carballeda. Bien. Vamos un poquito rápido. Vamos a ver, probablemente ustedes conozcan el milagro de la luz de San Juan de Ortega, que en el equinoccio de primavera la luz entra por la vidriera y da en un capitel, en este capitel, y está la Virgen, el encuentro de la Virgen con Santa Ana, etcétera, con Santa Ana, no, con su prima, y está la duda de San José, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros en la Vía de la Plata también tenemos el milagro de la luz. Tenemos en la iglesia de Santa Marta de Tera, donde estaba el Santiago más antiguo de España, el Santiago peregrino más antiguo de España, que también en el equinoccio de primavera entra la luz por una claraboya, por un agujerito, y da en la almendra mística que hay un capitel. La iglesia se llama Santa Marta de Tera, es románica, y Santa Marta, por la curiosidad, es la patrona de la hospitalidad. El arte románico. Bueno, saben ustedes que el arte románico entra por el camino francés y tenemos muchas construcciones románicas. De hecho, Palencia es la provincia española que más románico tiene. Bien, nosotros no tenemos la provincia que más románico tiene, en la Vía de la Plata, pero sí tenemos la ciudad española que más románico tiene, que es Salamanca. Perdón, no es Salamanca, es Zamora. Ahí tienen ustedes la iglesia románica de San Juan Bautista, de Zamora. Tienen ustedes la puerta del obispo de la Catedral de Zamora, que también tiene su origen románico. Y tienen ustedes la iglesia de la Magdalena, que está en pleno casco antiguo, muy románica, plenamente románica. Estos son revestidos. Hay dos iglesias de Santiago, las dos románicas, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? O sea, que románico hay, la construcción románica más al sur que hay está en Mérida, que es la ermita de Santa Eulalia. También tenemos románico en la Vía de la Plata, bastante, por cierto. Acuérdense, la ciudad con más románico. Ciudad. Bien, ¿qué más tenemos? Ustedes saben que hay cánticas de Santa María que hablan de la Virgen Blanca que se encuentra en Villalcázar de Sirga, que ayuda, curiosamente, la cantiga, Alfonso Díaz el Sabio, se lo hace a esta Virgen como la peregrina que viene de Alemania, va a Santiago, no la cura, y cuando vuelve a esta Virgen en Villalcázar de Sirga, esta Virgen la cura. Alfonso Díaz el Sabio tenía unas ciertas reticencias con Santiago,
con la iglesia de Santiago. Bueno, pues nosotros también tenemos vírgenes que salen en las cantigas. Ahí tienen ustedes Nuestra Señora de Tentudía. Nuestra Señora de Tentudía salen, que yo recuerdo ahora mismo, en 2 cantigas. Esto está cerca del monasterio, pertenece a Calera de León, pero es del monasterio. Está cerca del monasterio, muy vinculada a la Vía de la Plata como Camino de Santiago. Una de las cantigas cuenta, bueno, pues que ese Pelay Pérez Correa, eso es uno de los medallones que hay en Salamanca, maestre de la Orden de Santiago, tuvo una batalla y como iban ganando, pero se le echaba encima la noche y no iban a poder rematar la faena, dijo: Santa María, detén tu día, esto lo conocen ustedes. Y la Virgen, esta Virgen, detuvo el sol y permaneció hasta que consiguieron vencer al ejército musulmán y venció. Si Pelay Pérez Correa fuera americano, fuera inglés, no sé cuántas películas y series habrían hecho ya, pero como es español. Sí, pero donde se lució fue en España. Yo no sabía que era portugués. Está enterrado en el monasterio de Tentudía, junto al lado de esta Virgen, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, rápido. En el Camino de Santiago, bueno, la mayoría de las ciudades antiguas pues tienen su muralla, pero pueblos que tengan su muralla, bueno, pues Mansilla de las Mulas tiene su muralla. Todo el mundo, las murallas de Mansilla, las murallas de Mansilla. Bueno, pues en la Vía de la Plata tenemos Galisteo, en Plasencia, también tiene su muralla y, si me apura, mejor conservada. ¿De acuerdo? Esto está casi ya al norte de Extremadura. ¿Qué construcciones tenemos como hospitales de Santiago históricos? Bueno, pues está claro que tenemos en León el Hospital de San Marcos, donde estuvo la sede de Santiago, tú lo sabes bien esto, la sede central del Reino Leonés, etcétera, etcétera. Pues también tenemos hospitales de Santiago en la Vía de la Zafra, además en los sitios más insospechados. En Zafra hay una construcción isabelina, o sea, tardogótica, medieval, como ustedes pueden ver. En Zafra no había Orden de Santiago, al menos no como cabecera de encomienda. Sin embargo, en el Hospital de Santiago, y observen que no hay Cruz de Santiago, hay una concha. Es muy significativo y se llama, todos los folletos turísticos lo ven ustedes, Hospital de Santiago. Pero hay más. Vamos a hablar de iglesias de Santiago. No vamos a meternos en las capitales de provincia, porque las capitales de provincia en casi todas hay iglesias de Santiago, ¿de acuerdo? Pero hay unas peculiaridades muy propias de la Vía de la Plata. Ahí tienen ustedes la iglesia de Calzadilla de los Barros, la gigantesca iglesia. Tienen ustedes la gigantesca iglesia de Puebla de Sancho Pérez, la gigantesca iglesia primitivamente de Santiago de los Santos de Maimona y la super gigantesca iglesia de Carrascalejo. Por todas pasa la Vía de la Plata. Más que iglesias, asemejan fortalezas. ¿Y por qué? Estamos en una tierra donde la Orden de Santiago tenía mucho que decir. La Orden de Santiago, la mayoría de las órdenes militares, pero en particular la de Santiago, la Orden Militar de Santiago consideraba a la Iglesia una fortaleza en la lucha contra el pecado. Por tanto, tenía que tener sus contrafuertes, en algunos casos sus almenas, tenía que tener sus muros anchos. Era donde una persona se resguardaba para luchar contra el pecado. Esto lo vamos a ver básicamente solo en Extremadura y, bueno, algunas partes también de Castilla-La Mancha, pero lo que se refiere a la Vía de la Plata. Esto no lo tiene en muchos sitios. Básicamente, la que se lleva la palma, evidentemente, es donde nace la iglesia de Santiago, la iglesia de Santiago de Cáceres, que esa ya es la fortaleza de todas las fortalezas. O sea, eso es un auténtico barco varado en mitad de Cáceres, es gigantesco, preciosa. Ahí nace la orden de los Fratres de Cáceres, que después, por motivos de intereses políticos clericales, se vuelve Orden de Santiago. ¿Qué advocaciones importantes tenemos en el Camino de Santiago, en el Camino francés? La más famosa, advocaciones marianas, puede ser la Virgen del Camino de León, que es esa, que está en un santuario de los años 60 bastante feo, que incluso da miedo, parece más bien un hangar. Esa es la Virgen del Camino, que es la patrona de León. Bien, nosotros también tenemos una Virgen del Camino, aunque no es patrona, y está en la iglesia que hemos visto de Carrascalejo. Es una Virgen del Camino, no tiene el dramatismo que tiene, pero a ella iban a ver los caminantes que pasaban por la Vía de la Plata. ¿De acuerdo? No solo tenemos Virgen del Camino, es una Virgen de Gloria. Si ustedes salen por Sevilla, cuando pasan delante la Vía de la Plata, pasa por delante de la iglesia del Cachorro, allí, por supuesto, el Cristo del Cachorro deslumbra todo lo que hay. Si ustedes se fijan en una capilla lateral, se encuentran a este nazareno. Este nazareno se llama el Cristo del Camino. Tito Tomás le dicen allí. Pero es el Cristo del Camino, una de las imágenes de las cofradías que dieron lugar al Cachorro y al Patrocinio del siglo XVII. Este Cristo del Camino, los caminantes que pasaban por allí, saliendo de Sevilla, iban a la Extremadura,
le pedían a él salud, un estilo a otros muchos que hay en el camino, le pedían salud porque iban a andar, eran caminantes y se despedían. Por lo tanto, tenemos en la Vía de la Plata, probablemente habrá más, pero tenemos una Virgen del Camino y un Cristo del Camino. Más advocaciones. Esta es la Virgen Peregrina de Sahagún, la Virgen Peregrina, que no hay muchas en España. La hizo una sevillana, la hizo la Roldana. La misma, una mujer, escultora, hija de Pedro Roldán, la que hizo el paso de los caballos en Sevilla. Bueno, pues ella hizo, la Virgen Peregrina. Hay otras advocaciones. Ahí tienen ustedes la patrona de Zamora, la Virgen de la Concha. De la Concha. Curiosamente se encontró en la iglesia de San Antolín que había en Carrión de los Condes, camino francés. Pero la que realmente tiene la advocación, como digamos copatronajo, la más famosa, es la Virgen del Tránsito. Esta Virgen del Tránsito, que está, digamos, en la fase antes de que suba al cielo en cuerpo y alma, o sea, biológicamente ya estaría muerta, había un monasterio allí que lo mandaba una monja que era muy devota, venía del Levante, y esta monja era muy devota de la devoción del tránsito. Bien, pues a esta monja un día se le presentan dos peregrinos, ya llevamos unas cuantas leyendas de peregrinos, se le presentan dos peregrinos y le dicen, es lo mismo que pasó con lo de la Virgen de los Reyes en Sevilla, y le dicen que le van a hacer una imagen como la que ella quiere, pero que no puede entrar mientras están terminando. Y un día la monja dice, yo ya no puedo más, y entra, y no había nadie, y estaba la Virgen. Eran peregrinos. Leyendas de peregrinos, en la Vía de la Plata. Monasterio, vamos rápido. Monasterio famoso en el camino francés, Samos. Monasterio famoso en la Vía de la Plata, le llaman el Escorial de Orense, el Escorial gallego. Oseira. En este monasterio, a título de curiosidad, es cisterciense, el otro es cluniacense, este es cisterciense. Aquí nace el pulpo feira. Ya estamos llegando a Santiago. Eso que ustedes ven son a 5 kilómetros de Santiago, ya se ven las agujas. El Monte del Gozo, ya vamos a terminar, no te preocupes. El Monte del Gozo. Bueno, pues hay un sitio en la Vía de la Plata, desde lejos, no está a 5 kilómetros, está más, desde donde ya medio se ven también. Hay un momento cuando se viene descendiendo que también se ven las agujas de Santiago, yo las he visto varias veces, que es el Pico Sacro. Esa es una visión que hay desde la cumbre del Pico Sacro, pero no hace falta. Bajando del Pico Sacro al Estedo, un pueblecito que allí, hay un momento que se ven las agujas de Santiago, a más kilómetros, pero se ven. El Pico Sacro tiene una peculiaridad. Cuentan que los apóstoles, cuando trajeron el cuerpo de Santiago, a la reina Lupa, que era, digamos, la reina local céltica de Galicia, le pidieron unos toros para transportar el cuerpo. Y dijo, sí. Y los mandó a un sitio que se supone que había dragones y no había toros. No había bueyes. Ellos le pidieron bueyes. No había bueyes, había toros. Entonces, ellos llegan allí, por supuesto que los dragones se le aparecen y ellos con Mino desaparecen, los dragones básicamente desaparecen rápidamente, ahí lo tienen ustedes, pero es que cuando llegan los toros que le van a embestir, ellos los tocan y tal, y se vuelven bueyes, y se llevan el cuerpo de Santiago a donde estaba la reina Lupa, diciendo, mira, tanto es así que la reina Lupa se vuelve al cristianismo, diciendo, Dios mío. Todo esto lo conmemora cuando se va por la Vía de la Plata, en el Pico Sacro. Allí mismo hay un albergue, han construido un albergue, donde está esta fuente, la fuente de Santiaguiño, si ustedes ven, ahí hay un hito del camino con la concha de los que pone la Chunta de Galicia. La fuente de Santiaguiño, a 10 metros hay un albergue de peregrinos, de estos que hace la Chunta, potente, y en esa zona es donde se encuentra probablemente tanto la leyenda como donde supuestamente ocurrieron los hechos. Por último, simplemente no lo voy a contar, hay más leyendas de peregrinos en la Vía de la Plata, no todo va a ser el gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada o el cáliz de Cebreiro. En la Torre de Grimaldo, pues también leyendas de peregrinos, pero no vamos a meternos ahí. Vamos a terminar ya. Nuestro camino ya está terminando, como todos los caminos. Hemos empezado, hemos seguido la flecha amarilla y hemos terminado en un omega. Este camino, quiero que ustedes sepan, cuando se dice el camino de Santiago, lo ha vendido muy bien la Xunta. El camino de Santiago, el camino de las estrellas. ¿Por qué? Porque los peregrinos veían la Vía Láctea y se orientaban. Bueno, pues en la Vía de la Plata también no se orientaban con la Vía Láctea, pero se orientaban con la Osa Mayor, que es la que marca el norte. Por tanto, también es un camino de las estrellas. Los peregrinos, cuando recorrían este camino meridional, eso todo es mentira, porque los peregrinos no andaban de noche. Esto es evidente. Pero bueno, la leyenda le gusta. Entonces, el peregrino, bueno, cuando llega a Santiago, entra por la puerta de Mazarelos, viene del sur, donde entra por la puerta sur. Entra por la catedral, es una cruz, bueno, una cruz que mira a Medio Oriente, entra por el brazo que mira al sur. ¿Ustedes saben cómo se llama esa puerta? Peregrino que viene de la vía
de La Plata, entra por esa puerta, puerta de las platerías. Muy significativo, ¿verdad? Es muy significativo. En la puerta de las platerías, bueno, pues llegamos, vemos, nos recibe todo el grupo escultórico que mueve un poquito al recogimiento. Ese recogimiento que hemos ido, y ya voy a intentar explicar, bueno, pues los sentimientos. El camino es una preparación para el accésit, y el accésit es cuando nos encontramos con Santiago. Detrás de esa puerta, a pocos metros, se llega a lo que es la entrada a la cripta. Entonces, cuando nosotros entramos por esa puerta, vemos lo que hay, la mujer adúltera que nos relata el Códice Calixtino, la adoración de los reyes, la encarnación de nuestro Señor, etcétera, etcétera. Bueno, pues entramos y vamos al sepulcro del apóstol. Cuando llegamos al sepulcro del apóstol, estamos allí, nos vemos recogimiento. Ese silencio que hay, de si no hay, debería de haberlo, no siempre lo hay, pero ese recogimiento, esa interiorización, nos hace entender desde que hemos andado por este camino, hemos hecho ese cursillo, hemos hecho esa interiorización, nos hemos dado cuenta de cosas que si no hubiéramos ido andando no nos hubiéramos dado cuenta. Cuando nosotros vamos allí y vamos a ver el apóstol, nos damos cuenta de que el apóstol nos ha acompañado, ¿de acuerdo? El apóstol ha estado con nosotros y es el que nos va a enseñar su mensaje. Su mensaje es el mismo mensaje que el de nuestro Señor, que Él vino aquí a eso. Debemos de tenernos por muy dichosos de que aquí alguien que estuvo codo con nuestro Señor vino aquí hasta España a predicar. No tuvo demasiada suerte, eso es cierto, muy propio de los españoles, pero es cierto, vino. Y entonces de ahí nos daremos cuenta de lo bien que hizo Santiago al venir a España. Podremos después hablar varias cosas. Iremos después a visitarlo, le daremos el abrazo, lo trataremos como un peregrino, y a partir de aquí, aquel que la ha interiorizado y ha rezado junto a su tumba, nos daremos cuenta que el verdadero camino empieza a partir de ahí, el camino más duro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ha terminado? Ya. Tiene la luz, por favor. Un aplauso para... Bueno, nosotros les damos las gracias a don Antonio Miranda Sánchez por esta ilustrativa disertación completísima. Me alegro que guste. Bueno, no sé si habrá gustado, quizás haya sido un poquito... La verdad es que yo me quedé impresionado del saber y de las explicaciones que nos ha dado sobre el Camino de Santiago, que esperamos y deseamos que Estepa se incorpore en el Camino de la Frontera. Así lo deseamos y así os lo manifestamos. Ahora nosotros le vamos a hacer un pequeño obsequio a don Antonio como muestra de agradecimiento por este acto, que en primer lugar le vamos a imponer un pin un pin a Coveo para que, como muestra de nuestro detalle, como una medalla por el esfuerzo. No te creas, no es esfuerzo, también te la gusta. ¿Ya has hecho la foto? Sí. Y ahora, don Antonio Rodríguez Curjera. Muchos Antonio. Es que no hay Antonio malo, no hay Antonio malo. Es un azulejo que simboliza el camino de la frontera. Quieto, Antonio. Mira para allá, Antonio. O Antonios. Ahí está, estupendo. ¿Vale? Y listo. ¿Ya está? Listo. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Deciros que dentro de 2 semanas, el día 24, daremos otra conferencia y esperemos que la voz se corra y que vosotros se lleváis de altavoz. Que tengáis buena noche. Hasta luego.